Buenas noches. Las zonas rurales en Canarias están experimentando un proceso de abandono que está llevando a la desaparición de caseríos y pueblos. Es difícil vivir sin servicios, comercios, transporte público o conexión a Internet. Aunque muchos jóvenes quieran quedarse en sus pueblos, las circunstancias les obligan a trasladarse a núcleos y ciudades más pobladas. Las medianías y cumbres se están vaciando y dejan atrás un paisaje desolador. Ni siquiera la agricultura o la ganadería pueden impedir este éxodo. El sector primario es cada vez menos rentable y no puede generar empleo ni oportunidades, mientras los clientes pagan más del doble por los productos de lo que recibe el agricultor. El campo está en pie de guerra y avisa de las consecuencias del abandono de la actividad. Consecuencias que ya se hicieron visibles en los incendios que asolaron islas como la de Gran Canaria este verano. ¿Somos conscientes de la importancia del medio rural para nuestro archipiélago? ¿Estamos poniendo los medios necesarios para frenar su despoblación? Esta noche, en Fuera de Plano, Canarias vaciada. En la última década, el éxodo rural ha sido dramático para algunos pueblos de Canarias. Las oportunidades que ofrece la ciudad alejan a los más jóvenes de la vida en el campo, dejando un escenario de calles vacías, comercios cerrados y parques sin niños. Las dificultades de acceso de algunos pueblos, las pocas oportunidades de empleo, la falta de servicios básicos y las escasas actividades de ocio alejan todavía más las zonas rurales de las ciudades. Las cumbres canarias se están despoblando. Sus vecinos prefieren trasladarse a las grandes urbes. ¿Por qué? Que se han acordado tanto de proteger este paraíso, que a los que vivimos aquí se olvidaron de nosotros y a nosotros no nos han protegido. Y nos vamos. Dejar el pueblo cuesta. Hacerlo después de los 65 años es aún más complicado. Vengo por las circunstancias de mi enfermedad, porque me hace falta estar cerca del hospital. Solo en Tenerife hay una decena de pueblos y caseríos que se han convertido casi en lugares fantasmas. Sus pocos habitantes se sienten abandonados. Ni hay aguas para regar, las tuberías están abandonadas, las galerías. Si no hay medios de ayudarles, ¿cómo van a venir? En Canarias, unos 2.000 niños y niñas estudian en escuelas unitarias. En muchos casos, se han convertido en el salvavidas de las zonas rurales. Nosotros hemos decidido vivir aquí y por eso queremos que nuestros hijos mantengan este ambiente. La prensa canaria lleva casi un siglo alertando de la despoblación del mundo rural, una pérdida de población a cuentagotas a la que ahora llaman la España vaciada. Se puede hablar de determinadas zonas en determinadas islas del archipiélago que vienen teniendo una, diríamos, atonía demográfica. En el caso de Gran Canaria, las áreas que podríamos considerar con más tendencia a la despoblación son fundamentalmente las zonas de cumbre. En el caso de la isla de Tenerife, fundamentalmente el noroeste de la isla, también en cierto modo el sureste, en La Palma casi todos los municipios, porque es la isla con mayores dificultades de crecimiento demográfico. En La Gomera a lo mejor Agulo, el Pinar en el caso del Hierro, no en el caso de Lanzarote y Fuerteventura. Diríamos que bueno, no tienen ese dinamismo Aría y Tinajo que otros municipios de Lanzarote, no tiene el mismo dinamismo Betancuria que otros municipios de Fuerteventura. La despoblación de las zonas rurales de las islas llegó a su punto álgido en la década de los 70. ¿Qué papel jugó el boom turístico? El turismo es una actividad intensiva en mano de obra y al comienzo del turismo, cuando se experimentó ese boom en Canarias, pues esas empresas de servicios necesitaban dotarse de personal. ¿De dónde salió? Principalmente del campo, principalmente del interior de las islas. Se ha constatado que existe una mayor densidad de población y un mayor crecimiento pues, en las zonas litorales de Canarias. Siempre es donde se ha concentrado prácticamente todo el desarrollo turístico, empresarial, de servicios. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré. Los vecinos del caserío de Icor, en Tenerife,
Saben bien lo que es vivir en un lugar sin infraestructuras. Llevan años pidiendo inversiones públicas. Germán, en este lugar reina la calma. ¿Cuántos habitantes puede tener el caserío de Icor? Realmente siempre está así, la calma siempre está reinando en este lugar. Habrá unos 70-80 habitantes, lo que es el núcleo, el entorno en general del caserío de Icor. ¿Por qué se ha ido la gente de esta zona? Realmente se ha ido porque la mayoría de ellos se dedicaban a la agricultura, pero la agricultura, como todos sabemos, cada vez ha ido a menos y a menos, y la gente que se ha mantenido en el lugar o que han vuelto al lugar de Icor han sido la gente mayor. Este es un ejemplo de lo que se puede ver por la zona, casas abandonadas. Muchísimas casas abandonadas. Estos son familiares que se han ido y a lo mejor no se sabe ni quién son los dueños, pero aquí están estas casas. Esta es la Canaria vaciada, Icor es la Canaria vaciada. Y los años siguen pasando y pasando y vemos que no se avanza en nada, ni las mínimas cosas, como puede ser el colocar la luz a esos vecinos que todavía no tienen luz hoy en día, ni agua. Y pasa la vida, pasa la vida. Vivir en esta zona es muy tranquilo, demasiado tranquilo, porque no hay nada, no hay ninguna cosa para, yo qué sé, ningún gimnasio. ¿Y echan de menos tener los servicios cerca? Mucho, mucho, porque si necesitas, yo qué sé, ir a cualquier lado ya tienes que, ya no esperar el autobús, sino tener un coche. Porque si vas al autobús a las 9 de la mañana, vienes a la 1. Es que esto estaba todo habitado y ventas y cantinas y la forma de vida, ¿no? De siembra de papas y granos y cosas así. Y después ya se fueron marchando, los que fueron más jóvenes ya se fueron marchando porque ya esto fue abandonándose. Y ahora mismo, como no te dan recursos para mantener casas ni para nada, pues más se abandonan las tierras y todo. Hay carteros nuevos cada mes. No se sabe la dirección, te mandan una carta y te la ponen allá abajo. Yo de unas pruebas médicas no me llegaron, tuve que ir a Santa Cruz a que me las dieran. O sea, es una pena. Ni hay aguas para regar, las tuberías están abandonadas, las galerías, los canales, se pierde demasiada agua. La mayoría de los pueblos estos se han quedado sin personas, sin habitantes, es por eso, porque abandonan. Si no hay medios de ayudarles. Algunos municipios de Canarias han perdido hasta un 20% de su población en los últimos 10 años. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Vamos a nuestro destino, un barrio del municipio Gran Canario de Tejeda llamado La Solana, para pasar allí 24 horas. En Gran Canaria, los municipios de la cumbre son los que más sufren la despoblación. Donde nos dirigimos, al barrio de La Solana, apenas viven 15 personas. Acabamos de llegar, hemos tardado aproximadamente 1 hora y 50 desde Las Palmas y hemos quedado con Roberto, uno de los pocos vecinos que aún vive aquí. Estoy pasando por el pueblo y la verdad que no he visto a nadie ni se oye nada. Sí. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Patricia. Por fin, yo estaba calentándote lechita para que mates el frío. Vale, pues me voy sentando. ¿Cuánta gente vivía en el barrio hace un tiempo? Como unas 200 personas. Como no hay trabajo, pues todo el mundo se tiene que marchar de aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 40 años, criado aquí en La Solana. Aquí soy muy feliz. Roberto, pues como no hay nada que hacer, hace frío, me voy a ir a dormir y mañana me cuentas y me enseñas el barrio. Vale, ahí tienes la habitación. Vale, pues buenas noches. Bueno, me voy a dormir porque además aquí no hay mucha cobertura. Buenos días, Roberto. Buenos días, Patri. Veo que estás preparando el desayuno, pero ¿aquí pasa el panadero? El panadero solo viene los sábados y lo tengo todo que congelar. Antiguamente, cuando había más gente, sí que venía, ¿verdad? Sí, venía 4 veces a la semana.
Roberto, entonces no hay ninguna tienda, ¿no? No, aquí no hay tiendas. Lo más cerca está en Tejeda. Una vez al mes voy a comprar y lo guardo todo en una despensa. ¿Eres Patri? Te enseño la despensa. Venga, pues vamos. Vamos. Aquí tengo carne, pescado y como ve la despensa, pues cuando salgo compro de todo. Roberto, ¿cuánto te gastas de luz al mes? Yo me gasto como unos 200 euros de luz todos los meses para congelar las cosas aquí. Patri, me voy porque ya me tengo que ir a trabajar. Vale, pues venga, te acompaño. Roberto, ¿y a trabajar vas en moto, no? ¿No tienes coche? No tengo coche. Y no tener coche me imagino que te dificulta bastante poder ir a Las Palmas, a Tejeda. Sí, a todos sitios. A donde quiera que vaya tengo que ir en la moto o en un taxi, porque aquí guaguas no tenemos. La carretera está en muy malas condiciones. Los inviernos aquí son muy duros y nos hemos quedado incomunicados también. ¿Cómo haces con la gasolina? La gasolina, yo compro una garrafa de 25 litros y le voy echando. Roberto, te dejo que te vayas a trabajar al Ventaiga, que trabajas allí de vigilante de seguridad. Yo mientras voy a ver si hablo con los vecinos y con el alcalde de Tejeda. Que tenga buen día. Riscales los de Tejeda. Hemos venido al casco de Tejeda porque nos está esperando el alcalde. Buenas tardes, Chicho, alcalde de Tejeda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Alcalde, ¿cómo afecta la despoblación al municipio y a los barrios del municipio? Bueno, nos está afectando bastante. Hace ya bastantes años de que la despoblación hizo acto de presencia en cualquier barrio del municipio de Tejeda. Hace falta recursos para fijar población al medio y especialmente las escasas personas que aún residen, pues mantenerlos, que continúen ahí. Estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales y, por supuesto, también implantación de nuevas industrias que creen mano de obra que fijen población al medio. Pues, alcalde Chicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias. There's a place where lovers go to cry their troubles away. Son las 12 del mediodía, estoy pasando por el barrio a ver si puedo hablar con algún vecino. No hay nadie en esta casa. No hay nadie aquí. Aquí hay una vecina. Buenos días. Hola, buenos días. Perdone que le moleste. Usted vive aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene usted de vivir aquí tan lejos del núcleo urbano? Cuando uno se pone malo, estar malo y no tener médico. Y hay que subir a Tejeda para los médicos. He tenido una enfermedad, un cáncer de mama, y sí, me he dado los tratamientos abajo en Las Palmas. Se me hacía un poquito pesado. ¿Antes sí venía el médico? Venía si necesitaba el médico. Pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Igualmente, Gracias. sigo con lo mío. Llevo media hora por el pueblo intentando coger cobertura y es imposible ni coger cobertura ni internet. Vamos con la cuñada de Roberto, Alicia, que nos está esperando para comer. Hola Alicia, hola. buenos días. ¿Qué tal? Vengo a comer contigo. Ya está todo preparado, estaba esperándote. Vale, genial, pues venga. Alicia, aquí en las casas no llega fibra óptica, ¿no? No, aquí a las casas no llega fibra óptica. Aquí tampoco hay mucha cobertura. ¿Y antes aquí vivías con tus hijos? Sí, claro. ¿Y qué ocurrió? ¿Ellos se fueron? ¿Por qué? Hombre, cuando terminaron aquí en el colegio, pues fueron a estudiar abajo. Y aquí no pueden estar por, claro, de la distancia en primer lugar. Y para los que usan el internet y eso, que es más difícil estudiar y todo sin el internet aquí. Uno de los principales motivos que la cobertura no llegue, sobre todo a las zonas rurales, es que no se están, por parte de las operadoras, haciendo las infraestructuras necesarias. Prácticamente si tienes que tener el teléfono en la ventana para coger algo de cobertura o si pones la tele por cable, pues ya no te funciona internet, o si tienes conexión a internet, pues ya no te funciona la televisión. Es decir, ¿qué ocasiona esto? Pues efectivamente que estos núcleos se vayan despoblando cada vez más porque la gente tiende a estar en núcleos poblacionales donde realmente sí que haya cobertura y donde estén conectados con el mundo exterior, que al fin y al cabo es lo que la gente busca hoy en día. Hola, buenas, Adrián. Hola, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Eres miembro de la Asociación de Vecinos de aquí de La Solana? Sí, todos somos jóvenes y lo que nos formamos para reavivar el movimiento vecinal. Adrián, aquí donde estamos esto antes era una tienda, ¿verdad? Pero la cerraron.
Sí, aquí en este barrio habían 2 tiendas, una era esta, estuvo muchos años abierta, pero las personas se iban yendo a la ciudad, pues tuvo que ir cerrando y demás. Aquí la actividad económica de las personas que viven aquí, pues trabajan en el ayuntamiento, en algún bar cercano del pueblo. Adrián, tengo entendido que había una escuela por aquí. Sí, efectivamente, aquí había una escuela y si quieres vamos y así. Pues esta es la escuela del barrio, y aquí es donde todos nuestros padres, abuelos y demás venían a estudiar. Se fueron quedando sin alumnos hasta llegar al punto de cerrar. Y entonces, pues muchos nos hemos tenido que ir a trabajar fuera, a buscarnos un porvenir. Adrián, ¿a ti te gustaría vivir aquí? Hombre, por supuesto, me gustaría vivir, pero es algo casi imposible. Por eso, normalmente mis vacaciones del trabajo y los fines de semana me los paso aquí arriba. Si me voy, me extrañaría si me voy. Pues después de pasar 24 horas en La Solana, nos volvemos a Las Palmas de Gran Canaria y hemos podido comprobar lo difícil que es vivir en un barrio que se está quedando vacío. Si me voy, me extrañaría si me voy. Mi pueblo de tanto campo, tanto verdor. Algunos pueblos tienen un final dramático, se convierten en un lugar fantasma. Como Madre del Agua en Arico, hace una década solo quedaba un habitante, Ángel. Pero don Ángel, ¿siempre ha vivido aquí solo o ha habido gente aquí? Ya hay tiempo que vivo solo, pero antes había un montón de gente. ¿Seguirá viviendo allí? Hemos llegado a Madres del Agua y veo aquí una vivienda en la que hay vehículos. Vamos a ver si hay alguien que nos pueda ayudar a encontrar a Ángel. Hola. Hola, ¿hay alguien? Me parece que en la casa no hay nadie. Nosotros vamos a dejar aquí el coche porque la carretera se pone bastante peligrosa. Vamos a seguir a pie y a ver si tenemos suerte y encontramos a Ángel. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Venía buscando a Ángel. Ángel soy yo. No, pero un señor un poquito más mayor. Tú eres un poquito joven. Ah, sí, es un señor mayor que vive aquí arriba, pero ya no vive aquí ya. ¿Y qué edad tienes tú, Ángel? Yo 26 años. ¿Y qué hace un chico de 26 años viviendo en un sitio como este? Pues a mí me gustaría vivir del campo. Pues mi abuelo estuvo viviendo aquí, era cabrero. Y a mí me gustaría poder llegar a vivir de eso también. ¿Se podría decir ahora mismo que la única persona que vive en Madres del Agua eres tú? Sí. Aquí todos los días vivo yo, menos los fines de semana que viene gente a pasar el día y eso estoy yo solo aquí. ¿Y cuáles crees tú que pueden ser los motivos por los que no viva nadie aquí? Aquí no hay luz. Aquí si quieres tener luz tienes que tener un motor o ponerte placas y buscarte la vida. Aquí mi abuelo estuvo viviendo casi 30 años y prometieron un montón de veces que iban a poner luz, pero aquí seguimos. ¿Tú tienes carnet de conducir? No, yo caminando a todos lados. ¿Dónde está la parada de guagua más cercana? Pues más o menos 1 hora caminando para abajo. Y hablando de servicios esenciales, internet, por ejemplo, ¿tú tienes internet aquí? Tampoco, internet tampoco. ¿Y cobertura, por ejemplo, en el teléfono móvil? No, cobertura tengo que ir por la carretera para abajo y con suerte. ¿Tú crees que si yo ahora sigo subiendo por la carretera podría encontrarme con alguien más por aquí, por esta zona? No, ahí el único que te puedes encontrar es un señor que se llama Domingo, que viene también los fines de semana, que lo mismo, ahora mismo está colocando placas solares. Búscalo, búscalo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Antonio Domingo. ¿Usted qué cree que tiene que pasar aquí para que la situación cambie, para que la gente empiece otra vez a querer venir a vivir aquí? Hay gente que le gustaría vivir aquí, de los que tienen casitas, pero claro, si no tienen el servicio básico, que una de las cosas es la luz. Más de la cuarta parte de los vecinos de los municipios menos poblados son personas mayores. Esperanza y Alicia se criaron juntas en Artenara. Una de ellas se ha mudado a la capital de la isla por motivos médicos. La otra permanece en el pueblo. Hola, Esperanza. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Vienes caminando de tu casa, ¿verdad? Sí, sí. Esta es una de las calles principales de Artenara. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar aquí desde tu casa? De mi casa más o menos 10 minutos. Hola, Alicia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Mucho tiempo esperando? Un ratito.
¿Le parece si damos un paseo, me enseña su entorno? Voy contándote. Vamos, si le parece. Y cuando uno se pone malo aquí, ¿a dónde tiene que ir? Pues al centro, y si después no hay remedio, tirar a Las Palmas. Este es el consultorio médico. Aquí tienen un médico que está abierto por las mañanas y por las tardes. Pero, ¿qué pasa por las noches? Por las noches hay que ir a Tejeda. ¿Y cuando hay alguna urgencia? Pues una urgencia ya mayor, pues una ambulancia y tirar para Las Palmas. Se van comarcalizando los servicios especializados están muy alejados. Si hace recorte, pues hay menos ambulancias. Siempre tienes ese hándicap, que está un poquito más alejado. Y en sanidad o en determinadas emergencias o urgencias, el tiempo es fundamental, ¿no? ¿Por qué motivo se vinieron a vivir a la ciudad? Vengo por las circunstancias de mi enfermedad, porque me hace falta estar cerca del hospital. Ya hemos llegado a este centro de salud al que acudes cuando estás en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Cuánto hemos podido tardar? Pues 7 minutos o 10 si acaso. Este es el único cajero que hay en Artenara. Sí, ese es lo único que hay. Y cuando alguien tiene un banco distinto al de este cajero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues yo creo que tendrá que ir a otro sitio donde esté el banco que ellos tengan. ¿Y cuál es el más cercano? ¿Será media hora o un poco más? Hemos llegado a una de las calles más céntricas de la capital. Hemos tardado apenas 1 minuto desde el centro de salud. Y aquí tenemos todo cerca. Sí, tenemos bancos, tenemos montones de servicios, de comida, de supermercados, pues de todo, claro, que estamos en una ciudad. ¿Se acostumbra usted a tanto ruido en la ciudad? Bueno, yo el ruido lo llevo mal. A mí no, últimamente los oídos me hacen bastante daño. ¿Y cómo estarán sus amistades? Por ejemplo, Esperanza. Esperanza, bienísimo, está allí estupendo. ¿Le parece si vamos a su casa y hablamos con Esperanza? Claro, yo creo que sí. Vamos a sentarnos un momento aquí, Esperanza, porque me están llamando. Mire, creo que es para usted. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Bien, ¿y tú? Está muy bien, hoy está un día estupendo. Eso es lo que tiene Artenara, que el día que hace frío imposible, pero el día que está bueno está de gloria. ¿Y tú no quieres venir para arriba? Tú no sabes que a mí donde me gusta estar es aquí en Las Palmas, donde me gusta estar es en Artenara. Mire, ¿qué echas tú de menos de aquí? Ah, mira a ver lo que voy a echar de menos, todo, hasta a ti. Pues niña, me alegro de saludarte. Y Angelita y a todos, un abrazo. Vale, y otro para ti y a todos los tuyos. Me tengo que ir. Los más jóvenes también lo tienen complicado en las zonas rurales. La falta de oportunidades educativas, laborales y de actividades de ocio obliga a muchos a trasladarse a la ciudad. Hola, Michael. Hola. ¿Te parece si damos un paseo y hablamos? Venga, vamos. ¿Por qué has tenido que venirte a vivir a la capital? Como muchos jóvenes, pues nos hemos instalado en Las Palmas y pues nos hemos buscado un piso para tener más cerca la universidad y poder venir a clase sin tener que estar en la carretera pues 3 horas todos los días para ello. Si no negamos posibilidades de progreso a esos jóvenes del medio rural y les facilitamos opciones para especializarse en determinadas actividades que no necesariamente tienen que estar en el medio rural, tenemos que aceptar que algunos quieran marcharse del medio rural. ¿Cuál crees que sería una solución? Por ejemplo, lo que son infraestructuras para los jóvenes y que las comunicaciones son muy importantes también. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera. Sin embargo, hay otros jóvenes, la minoría, que prefieren quedarse en su pueblo y seguir la tradición familiar. Javier, ¿qué tal? Hola. Tú eres un joven de 27 años que ha apostado por quedarse en el campo y por la agricultura. ¿Por qué? Porque siempre lo que me inculcaba mi padre es trabajar en agricultura y los productos de la tierra para la casa. Y se ha ido perdiendo poco a poco. Aquí todavía quedan pocos agricultores, pero
vamos viendo menos, cada vez menos, y hay que apostar por la agricultura. Si quedan pocos agricultores, me imagino que menos aún jóvenes agricultores como tú. Hombre, es más fácil, en Las Palmas se puede conseguir más rápido estudiando que estar aquí laboreando la tierra. En Canarias teníamos unos 50.000 hectáreas cultivadas, ahora estamos rondando las 39.000. Y cuando la tierra se abandona, ese suelo va perdiendo su fertilidad y al final terminamos comiendo peor, terminamos comiendo mucho menos variado, porque la importación de alimentos se hace de determinadas especies, pero esa riqueza del potaje de berros, eso se va perdiendo. Es bonito que lo que tú plantes salga y te lo comas y sepas tú los productos que tú le has echado, no tanta cosa de fuera que son cosas con venenos y el diablo, y aquí más o menos sabes tú lo que le echas a los productos que te comes. Los contras es que se va viendo uno solo y mucho trabajo para uno, la gente no quiere trabajar en el campo. Las escuelas unitarias se han convertido en el salvavidas por el que muchas familias no abandonan las zonas de campo. En Canarias hay 139 colegios de este tipo. Como ya hemos visto los tipos de planos, vamos a recordarlos. A ver, Aisa, el primer plano donde sacábamos... ¿Se puede? Adelante. ¿Qué tal? María, tú eres maestra en esta escuela unitaria de Las Lagunetas. ¿Qué es una escuela unitaria? Las escuelas unitarias tienen unas características especiales, ¿no? Y es que están ubicadas en núcleos de población escasa. También hay pocos niños y pertenecen a niveles educativos diferentes, pero forman un solo grupo clase, están en el mismo aula. Imagino que tiene pros, pero también contras una escuela unitaria. Yo creo que tiene muchas ventajas. Aquí la enseñanza es individualizada. También la socialización es mayor. Aquí somos una familia en donde hay miembros de diferentes edades. Las escuelas rurales tienen un papel importantísimo a la hora de fijar población en el territorio y a la hora también de crear conciencia e identidad, sentimiento de pertenencia. El desarraigo es extraordinario cuando la gente se marcha. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas y deben saber que en vuestra voz existe la cordura. Aisha, ¿tú me cuentas qué es lo que más te gusta de estar aquí en una escuela unitaria y lo que no te gusta tanto? Lo bueno de estar aquí en una escuela unitaria es que aquí, como hay poquito, no hay muchos ruidos como las otras escuelas, y lo que no me gusta mucho es los recreos. Algunos están jugando al baloncesto y los otros están jugando al fútbol y no sabemos qué elegir. Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Delia, tú eres la madre de 2 de los 11 alumnos que hay en esta escuela unitaria. ¿Qué significaría para ustedes que en un sitio como Las Lagunetas no tuvieran una escuela? Tener una escuela cerca de casa implica que nos podemos organizar mejor a nivel laboral, a nivel familiar, porque involucramos a varios miembros de la familia en el cuidado de los niños. Nosotros hemos decidido vivir aquí y por eso queremos que nuestros hijos mantengan este ambiente. Las risas de los niños han dejado de escucharse en pueblos como Garafía, uno de los más envejecidos de Canarias. La mitad de sus vecinos supera los 50 años. Hemos llegado ya a la villa de Garafía y nos dirigimos al encuentro de una familia que nos va a acoger durante 24 horas para ver cómo es el día a día, cómo es la vida en esta zona de Canarias. Hola. Hola Luisa, ¿qué tal? Y la verdad es que por la noche refresca, estamos haciendo una agüita por si... una agüita calentita, pues para dormir está bien. No estaría sí, nada mal. Pues vale. venga. ¿Por qué Garafía, Luisa? Porque soy de aquí. Porque siempre quise regresar otra vez aquí. Y empecé a trabajar aquí hace 24 años. Se vive bien, entre comillas, se vive bien, se está bien, con sus carencias, pero es un buen lugar. Queremos comprobar mañana cómo es ese día a día aquí en Garafía, pero como nos espera un día intenso, yo te voy a proponer que nos vayamos a descansar.
¿Ya estás preparada ya para irnos al cole? Pues venga, vamos, que si no llegamos tarde, ¿no? Vamos. Sí, llegamos tarde. Venga, vamos. Viendo ahora el camino, que anoche no se apreciaba tanto, la verdad que es un camino complicado. Este es el camino que tienes que hacer todos los días para llegar a tu casa y para poder salir, ¿no? Sí, este es el camino. Es bonito, la verdad, precioso. Es un paraíso. Este paraíso está tan protegido, que se han acordado tanto de proteger este paraíso, que a los que vivimos aquí se olvidaron de nosotros y a nosotros no nos han protegido. Nos vamos. Pero ¿y este camino no hace que tu casa o la zona donde tú vives esté un poco incomunicada del otro Totalmente, totalmente incomunicado. Aquí no tenemos guagua para... O sea, aquí no pasa una guagua, yo me enfermo y Úrsula no puede ir al colegio porque yo no puedo llevarla. Bueno, ya estamos llegando aquí a la zona del colegio de Úrsula. ¿Listo? Ya está. O sea, ahora ya corriendo al trabajo, Al ¿no? trabajo, corriendo. Luisa ya ha ido al trabajo después de dejar a la niña en la ludoteca y nosotros hemos quedado con la secretaria de Lampa para ver cómo es la enseñanza en este municipio. Hola Carolina. Como secretaria de Lampa, ¿cómo es la realidad educativa que se vive en este municipio? Bueno, pues tenemos un cole donde hay 51 alumnos y están organizados en 3 aulas. Un solo colegio, pero institutos no hay ninguno. Nosotros en su momento sí que reivindicamos mucho el tema de mantener aquí por lo menos el primer ciclo de la ESO, primero y segundo de la ESO. Nos parece muy importante también como medida de arraigo para los propios niños y las propias familias que continúen un poco haciendo su vida en este entorno. Nosotros ahora vamos a ir a conocer la versión institucional de toda esta realidad al ayuntamiento. Hola. Hola. ¿Qué tal? Glemi, concejala de Servicios Sociales. Hablamos de Garafía como el municipio de Canarias con menos niños censados. ¿Cuántos niños hay aquí? Pues ahora mismo tenemos unos 214 niños censados. No son muchos, pero bueno, es una población de 2.000 y algo de habitantes. Creo que uno de los factores más importantes es la falta de recursos a la hora de búsqueda de trabajo activo, ¿no? Ya no tienes más cole hoy, ¿no? Hasta mañana. Bueno, Lisa, te voy a ir ayudando poniendo la mesa. Sí, sí, sí. Para sentarnos ahora a comer. Te voy a preguntar, un día cualquiera, a esta hora de la tarde, ya Úrsula comió en el comedor, tú ya terminas de comer, ¿qué sueles hacer con la niña? ¿Qué suele hacer ella? Pues alguna vez salimos a caminar, quedamos con una amiga y nos quedamos aquí en casa a pintar, a jugar con los gatos. ¿Tú conocerías algún comerciante, algún empresario de aquí, de este municipio? Sí, conozco varios, sí. ¿Podrías hablar con él y concertarnos una entrevista para ver cómo llevar un comercio en un municipio con tan poca vida o con tan poca actividad como Garafía? Sí, sí. ¿Vamos a ver a Nieves? Vamos a ver a Nieves. Hola, ¿qué tal? Hola Nieves, ¿cómo es tener un negocio aquí en este municipio? Hombre, fácil no es, pero bueno, comemos de él. No buscamos otras aspiraciones de ponernos ricos en 2 años, entonces es un poco mantenerlo porque, como tú bien lo has dicho, no hay muchos comercios aquí y si también los cerramos, pues imagínate tú, lo pensé desde el principio y lo quiero seguir manteniendo. Espero no tener que irme de Garafía, porque me gusta. Pues Nieves, muchísimas gracias por atendernos así en tan poco tiempo y por ayudarnos a entender cómo es tener un negocio pues, aquí en Garafía. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos, Luisa? Venga, buenas tardes. Gracias, Nieves. Adiós. Que la vida son 2 días y hay que aprender a enloquecer. La despoblación y el abandono del campo es una desventaja para algunas personas, pero para otras es una oportunidad de lograr una vida mejor. Alejarse de las ciudades tiene múltiples beneficios.
Nos dirigimos a casa de Mirna y su hija, que han decidido dejarlo todo en la ciudad para conectar con la naturaleza. Ellas forman parte de una minoría de canarios que prefiere volver al mundo rural. Hola Mirna. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Me invitas a pasar? Por supuesto, adelante. Mirna, tú has decidido dejarlo todo en la ciudad y venirte a vivir al campo. ¿Por qué? ¿Por qué has tomado esa decisión? Bueno, después de mucho dar vueltas, pues he decidido que aquí es donde quería llegar y aquí es donde quiero jubilarme además. Yo estudié arquitectura técnica, me licencié, tenía mi plaza en propiedad, trabajé en educación, trabajé en patrimonio durante 17 años y lo dejé todo. Vamos a dejarlo todo atrás. Tú vienes de padres que eran agricultores Sí. y que no estaban de todo de acuerdo con que te criaras en el campo. Sí, no querían. Yo sentí que en ese sentido nos estaban protegiendo como de la vida tan dura que supone vivir en el campo. Para ellos lo fue, ¿no? Vivían en La Palma además. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías volver al mundo rural? Cuando tenía de todo. En el momento en que lo conseguí todo, tenía un trabajo fijo, sueldo, pareja, hijos, todo genial. Decidí que no era suficiente. Cuando vivías en la ciudad, ¿qué sentías? ¿Estabas cómodo? No, sobre todo en Las Palmas me costaba mucho. Me resultaba muy complicado vivir en Las Palmas. ¿Qué dejaste Esto es atrás? un lujo. ¿Que me guste más que esto? Nada. No, a lo mejor más fácil comunicación. Aquí tenemos un problema, sobre todo con el tema del teléfono, con estar comunicado. Ya ves lo que te ha costado conectar conmigo. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá. Eres la hija de Mirna, que también has decidido venirte a vivir al campo. ¿Por qué? Porque no me imagino viviendo en otro lugar, la verdad. Habiendo conocido también la facilidad y la comodidad, ¿no?, de la vida en una ciudad, a veces también tiene sus ventajas, ¿no? Pero me quedo con el silencio y la tranquilidad del campo. Aquí puedes estar en contacto con la tierra, en contacto contigo. Es una soledad muy bonita porque, bueno, escucha, si yo me callo... Un silencio que no podemos permitir que se convierta en vacío. Bueno, vamos a interrumpir ese silencio para comenzar este Fuera de Plano. Ya lo han visto, Canarias tiene sus particulares territorios vacíos donde no hay trabajo, donde tienen problemas de comunicación, faltan servicios esenciales y encima nos encontramos también con la poca rentabilidad de sectores como el de la agricultura o la ganadería, aunque nosotros después en el supermercado paguemos el doble de lo que reciben estos agricultores. Vamos a hablar de todos estos asuntos, pero antes, como siempre, vamos a presentar a los colaboradores, a los tertulianos que tenemos esta noche en nuestra mesa: Paco Pomares, Jorge Betancur, Ángela Delgado, Marta Cantero, José León García y José Miguel González. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a empezar por José León García, geógrafo, experto en demografía. Hemos visto en el reportaje una situación que se repite en muchas zonas del archipiélago. Se vacían. ¿Qué efectos negativos tiene esto? Bueno, primero habría que precisar la pregunta suya, porque realmente ese fenómeno en Canarias ocurre solo en algunos sitios, no es un fenómeno generalizado. Es verdad que este programa se dedica a ese tema, ¿no? Pero cuando cambia la economía, cuando cambia la realidad social, el poblamiento no puede ser el mismo que existía en el pasado. El poblamiento del pasado tenía unos fundamentos económicos, allí donde había posibilidad de producir para vivir, ¿no? Entonces, la distribución de la población tenía esos fundamentos. Actualmente, desde hace mucho tiempo, las cosas han cambiado. Por tanto, no podemos pretender que eso continúe igual, ¿no? Entonces, solo algunos sitios se han despoblado, pero no es un problema general en Canarias. También está con nosotros Ángela Delgado, presidente de ASAGA, ganaderos, agricultores de Canarias. Ángela, hemos visto en las últimas semanas reivindicaciones del colectivo en la península. Ustedes afirman que en Canarias también tienen los mismos problemas. ¿Aquí van a salir a la calle a manifestarse? Tenemos los mismos problemas o algunos añadidos más. Sí, estamos planificando entre las organizaciones que hemos llegado a un acuerdo a nivel nacional para esa salida.
del campo a la ciudad y en breve, muy breve, comunicaremos fecha. Bueno, también antes presentamos a José Miguel González, economista. Estamos hablando de la diferencia de precios entre cómo lo vende el agricultor y después a qué precios lo compramos nosotros en el supermercado. ¿A qué se debe esto? ¿Dónde se queda o dónde se va ese dinero? ¿Si es un problema de los mayoristas, de los supermercados, o es un cúmulo de factores? Bueno, realmente es un cúmulo de factores, es decir, aquí el problema que se argumenta principalmente es el problema de dimensión, es decir, no hay tanta producción ni extensión agraria como para poder utilizar precios lo suficientemente bajos y más competitivos. De ahí que la cadena de valor está inicialmente en lo que es la tierra, pero luego esa cadena de valor se va incorporando, sobre todo porque no es suficiente la cantidad de producción suministrada como para abastecer toda la demanda. Enseguida vamos a tratar este asunto, sobre todo vamos a preguntarnos, ¿quién tiene la culpa de este aumento de precios desde el agricultor hasta el supermercado? ¿Los propios supermercados? ¿Los mayoristas? Vamos a hablar con ellos, será en unos minutos, no se vayan. Retomamos el debate en Fuera de Plano. Muchas zonas rurales, lo han visto en el reportaje, se vacían, pero en otras zonas del archipiélago la población aumenta. Es más, la población global en Canarias lleva aumentando desde hace muchos años y aumentando bastante. Eso sí, lo hace de manera desigual. Wendy Fuentes, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Tú lo has dicho, la población canaria se ha duplicado en los últimos 50 años. De poco más de 1 millón de residentes, en los años 70 superamos ahora los 2 millones de habitantes. Sin embargo, el crecimiento ha sido muy dispar, ya que algunos municipios del archipiélago han perdido más de la mitad de su población. Veamos las diferencias. Fuerteventura es la isla donde más crece la población. Se incrementa un 550% desde 1970, aunque no lo hace igual en todo su territorio, ya que mientras Petancuria gana solo 169 habitantes, el municipio turístico de La Oliva suma 24.000 nuevos residentes, casi 10 veces más. Lanzarote es la segunda isla con mayor incremento de sus habitantes, principalmente en otro municipio turístico, el de Yaiza, que cuenta con 15.000 nuevos residentes, lo que supone un aumento del 900%. Zonas costeras como esta que adquieren notables ventajas. Los municipios que se ven favorecidos por razones climáticas, por estar localizados junto al mar, disponer de playas y otras bondades naturales, pues se van a ver beneficiados por las inversiones de carácter turístico que generan infraestructuras alojativas y generan sobre todo mucho empleo que atrae numerosísima población. También en Gran Canaria hay más habitantes que hace 50 años y nos encontramos el mismo patrón. Mientras que Tejeda, en la cumbre de la isla, pierde una tercera parte de su población, las zonas costeras de Mogán y San Bartolomé de Tirajana triplican sus habitantes. En Tenerife ocurre algo similar. Los municipios turísticos de Arona y Adeje crecen por encima del 600% en las últimas 5 décadas, mientras que núcleos como Los Silos o El Tanque decrecen. Pero si tenemos que señalar una isla afectada por la despoblación, esa es La Gomera. Desde 1970 es la única que pierde habitantes, concretamente un 6%. La Palma sigue la misma tendencia. A pesar de experimentar un débil crecimiento, municipios como por ejemplo Barlovento, Garafía y San Andrés y Sauces hoy cuentan con la mitad de residentes respecto al año 1970. Las causas de la despoblación son estas. Pierden población porque, primero porque han perdido mercado, por estar aislados, por ser lejanos, por tener una accesibilidad difícil, un sobreenvejecimiento que les ha llevado a una merma demográfica considerable. Por su parte, El Hierro es la única isla en la que todos sus municipios tienen una evolución homogénea. Ya lo han visto en esta radiografía de la población de Canarias. El resultado es que hay mucha más población, pero vive concentrada en las capitales y sobre todo, Miguel Ángel, en esas zonas costeras favorables también, como decíamos, a los puestos de trabajo. Ya hemos visto que hay muchos desequilibrios por islas, Wendy. Voy a preguntarle cómo se pueden corregir
esos desequilibrios al experto, al demógrafo, José León, ¿se pueden corregir en un futuro? No es fácil contestar esa pregunta, no tenemos la bola de cristal. Probablemente esos desequilibrios a lo mejor aumenten en el futuro, porque el proceso que se está produciendo es de concentración de la población en las áreas urbanas, que tienen muchas más posibilidades, tienen más servicios, mejor calidad de vida, ¿no? Entonces tendría que realizarse inversiones en servicios, en infraestructuras, en algunos sitios especiales donde las posibilidades de desarrollo sean grandes, no en cualquier sitio. Cualquier sitio no puede crecer. Eso es una clave, la inversión, tener servicios, porque nos estamos encontrando ahora, Paco, con una Canarias, lo hemos visto en el reportaje, a 2 velocidades. Una hiperconectada, con muchos servicios, y otra que se va pues abandonando poco a poco porque faltan cosas. No, yo no creo que sea exactamente así. La percepción que tengo es que el proceso de urbanización que se está produciendo en Canarias es un proceso general que se está produciendo absolutamente en todo el planeta y que ha llevado a que en los países donde hay más riqueza se produce una extraordinaria concentración de la población en las zonas urbanas. Eso, por ejemplo, en los países de la OCDE, el 81% de las personas viven en zonas urbanas, mientras que en los países más pobres esa cantidad es del 33%, en los de menos renta. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que el desarrollo produce concentración en las zonas urbanas, y yo no creo que tengamos que verlo como un drama. Lo que tenemos que intentar es darle a aquellas personas que quieran vivir en zonas alejadas de las zonas urbanas, darle la asistencia necesaria. Pero es fundamental entender que concentrar a la población en zonas urbanas no es ni malo para el planeta, ni malo desde un punto de vista ecológico, ni malo desde un punto de vista del progreso. Jorge. Sí, Paco tiene razón. Estamos yendo a un modelo de megápolis, ¿no? De hecho, en cierta medida Tenerife, algo menos Gran Canaria, pero también ya son ciudades-islas. Los núcleos de población están prácticamente pegados unos al lado de otros, ocupando las zonas de medianía y las zonas de costa, ¿no? Pero de todas maneras, como tenemos a Ángela del sector agrario, yo no conozco ningún agricultor que plante papas y se sorprenda de recoger papas. Es decir, ¿qué hizo la autonomía de Canarias cuando se construyó? Concentró en las 2 grandes capitales 60.000 funcionarios, infraestructuras, puertos, aeropuertos, grandes hospitales. Es decir, de alguna manera hemos entrado en el círculo virtuoso de la población. Más población, demandan más servicios que obtienen, demandan más infraestructuras, que a su vez atrae más población, que a su vez atrae más servicios, más infraestructura. Es decir, hemos creado el círculo perfecto para que eso siga creciendo. Pero como dice Paco, ¿es malo o bueno? Es inevitable. Lo que pasa es que aquí, si miramos por provincias, Marta, el turismo es un factor evidente. En la provincia occidental nos encontramos con islas como La Gomera, donde se ha perdido un 6% de población en los últimos años. La Palma, El Hierro se equilibran, pero Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria han vivido un aumento espectacular. Sí, yo diría varias reflexiones respecto a lo que están hablando. Primero, respecto al turismo, que fue la causa de que efectivamente se despoblaran todas estas zonas de centro, pero también hay que decir que tenemos 15 millones de turistas a los que hay que alimentar y a los que hay que dar de comer y a los que habría que ver si también ese factor que fue en un momento determinado, esa actividad, provocó este desequilibrio, pudiera reequilibrarse si el sector agrícola y el sector primario estuviera realmente conectado con el sector servicios, ¿no? Que no se ha producido, se ha habido intentos y podríamos debatir por qué esa cadena de servicio a los hoteles se produce desde la agricultura. Pero después sí me gustaría decir respecto al comentario de si es un drama o no que se vayan a la ciudad. No es un drama, desde luego, pero sí se ha producido un cierto desequilibrio que yo entiendo que sí podría haber políticas determinadas que reincentivaran que la gente que quiere volver al campo y que puede ayudar a reactivar esas zonas, lo haga. Por ejemplo, ¿cómo? Creando viviendas en esas zonas a precio asequible, permitiendo, por ejemplo, que se abra la tiendita esta del tendero, a lo mejor con inmigrantes, que vienen y resolvemos otro problema de integración del inmigrante en estos... Es decir, ahí, desde la política, yo entiendo que sí se pueden tomar decisiones para que se reequilibre mejor la población. Donde hay más viviendas ocupadas precisamente en esos lugares, ¿para qué se va a crear más? En todo caso, para que la gente que quiere volver, Paco, vuelva y tengan condiciones para hacerlo. En todo
todo caso facilitar que se puedan transformar o que se puedan vender. Pero de hecho, si algo sobra en lo que llamamos la España vacía o la Canarias vacía, es vivienda. Donde falta precisamente llama lo que quieras, pero que puedan volver a ser ocupadas. Donde falta precisamente es en las grandes conurbaciones, que es donde tenemos un gravísimo problema de vivienda. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir en las ciudades. No todo el mundo, ya hemos visto que no, es que no todo el mundo. Ahora seguimos con este tema. Atento José Miguel, atento Ángela también, porque le va a interesar lo que vamos a mostrar a continuación. Es cierto que estos días estamos hablando mucho del precio de las verduras, de las frutas, de lo que se le paga a los agricultores, a los ganaderos y lo que pagamos nosotros en un supermercado. En el último destino de esos productos está el sector primario en pie de guerra, protestando, pidiendo pues solucionar este asunto, buscando rentabilidad al trabajo que ellos realizan, y nosotros hemos querido recorrer pues el trayecto que realiza, por ejemplo, una lechuga, desde que se cultiva hasta que se vende a un supermercado. ¿Cuánto precio o a cuánto precio sale del terreno, a cómo la vende el agricultor y a cómo se vende después en el supermercado? Este es el recorrido. Nos hemos venido a la finca de un agricultor para comprobar el recorrido que hacen los productos desde la tierra hasta el supermercado, y también queremos ver la evolución que sufren los precios hasta que llegan al consumidor. Andrés, ¿qué tal? Tú plantas lechuga. Sí, Román. ¿Cuál es el proceso desde que las siembras hasta que las vendes? El proceso en la tierra será sobre 1 mes y medio, con un coste de producción sobre 20 y algo de céntimos. ¿Por unidad, entiendo, de lechuga? Sí. Plantar, sulfatar, regar, las cajas. Siempre y cuando consigas venderla por encima del precio de coste, vamos bien. A cuanto más, mayor margen de beneficio para ti. Hay veces que vendemos por debajo del coste. ¿Y esas veces que vendes por debajo del coste, qué pasa? Subsistir, no se puede hacer otra cosa. ¿Todo esto mañana a dónde va? Al Mercado Las Palmas. ¿Te podemos acompañar mañana y ver allí cómo es el proceso con los mayoristas? Cuando quieras. Bueno, pues ¿a qué hora nos vemos mañana allí? A las 3. A las 3 de la mañana, madre mía. Bueno, pues allí nos vemos mañana. Bueno, encantado. Venga, hasta luego. Chiquito madrugón, porque yo he madrugado, pero tú ¿desde qué hora ibas aquí? Desde las 3. Hoy vienes con las lechugas, ¿a cuánto las estás vendiendo? 40 céntimos. A 40 céntimos lo vendes tú a los mayoristas. ¿Eso es un precio más o menos normal? Muy bueno para mí. ¿Cuándo es un mal precio para ti? Cuando están a 15 céntimos. ¿Ahí cubres los costes? No, el año pasado estuvimos 9 meses vendiendo bajo costo. ¿Cuándo tienes tú el sentimiento de injusticia? Cuando yo estoy vendiendo a 15 y ellos a 1 euro. Continuamos con el siguiente eslabón de la cadena. Los mayoristas, en un día como hoy, venden las lechugas entre 50 y 55 céntimos a las grandes superficies. El producto ha experimentado una subida del 37,5% respecto a la venta del agricultor. Juan, tú eres mayorista aquí en Mercado Las Palmas. ¿Qué hace un mayorista? Recopilar las mercancías de los agricultores, ¿vale?, y la distribuye a las grandes empresas o medianas empresas. Entiendo que también en el proceso hacen otras cosas que hacen que el precio vaya subiendo. Nosotros tenemos también una empresa de empaquetado que básicamente lo que hacemos es coger el producto y lo ponemos en su bandeja correspondiente o le damos el feed correspondiente que lleve. La cadena de la que estamos hablando no hay sino 3 escalones. En Península sí hay muchos más. Bien, pues ahora vamos camino a varias grandes superficies para comprobar a qué precio finalmente los consumidores adquirimos estos productos. Y desde los supermercados aseguran que el margen que aplican es solo una mínima parte de todo lo que mueve la cadena del sector agrícola. Lo cierto es que la lechuga que esta mañana Andrés vendía a 0,40 céntimos en el Merca la hemos encontrado en un supermercado a 1,10 euro, triplicando casi el precio, y en otra a 1,50, por lo tanto casi lo cuadriplica.
Bueno, ya lo han visto, son muchos los productos con estos diferenciales de precios. Fíjense, lo vamos a ver en la pantalla, lo están viendo. En su conjunto en Canarias y con datos del pasado mes de enero, los precios agrícolas de origen se multiplicaron por 2,4 cuando llegaron a los supermercados. Y los ganaderos, como la carne, los huevos, la leche, lo hicieron 2,1 veces. Si nos detenemos, vamos a detenernos, por ejemplo, en los puerros. Su precio aumentó, lo están viendo, desde los 80 céntimos el kilo, cuando el agricultor los puso en circulación, hasta los 2,69 euros al llegar a la cesta de la compra. Esto supone aumentar 4,4 veces su precio. Ahora vemos lo que ocurrió con los pepinos, otro producto también de andar por casa. También en enero y también en Canarias, su precio de venta al público se multiplicó casi por 4. En concreto, ya lo están viendo en la pantalla, 3,9 veces nos costó más en el supermercado. Y por último, vean cómo se ha comportado la carne de ternera. El productor vendió el kilo a 3,95 euros, pero alcanzó en el destino final, atención, los 13,88 euros, es decir, 3,5 veces más que su valor inicial. Bueno, Ángela, hemos visto el caso de la lechuga, hemos visto esos precios con los datos de enero. ¿Esto es normal? Bueno, se ve que sí, que es normal, ¿no? Depende también de circunstancias. Hay productos que se manipulan más, o se procesan, o se les añade valor, otros no, simplemente se recogen y tal y como se recogen, se llevan al consumidor. Entonces, hay que ver diferencias. ¿Pero son diferencias razonables? ¿Ese aumento de precios se justifica en todos los pasos que, por ejemplo, da esa lechuga desde origen hasta la línea de venta, la línea de compra? En algunos casos puede ser que se justifique cuando a lo mejor, pues, no digo que se justifique todo, pero se puede justificar en parte cuando se pone un envase, cuando se plastifica, cuando tiene una cadena de frío, cuando se añade valor. Pero en otros casos, que es simplemente el mismo kilo de papas que tú sacas del campo, lo compras a granel, pues no se justificaría el doble o el triple % del precio, ¿no? Todo depende y, por supuesto, pues aquí lo que hay que trabajar en ese caso es quitar manos de en medio, ¿no? José Miguel, ¿se pueden quitar manos o esto es un proceso que ya está prácticamente instaurado? Bueno, lo realmente es importante es el coste de fabricación, es decir, el problema de la venta del producto inicial ya a los intermediarios a un precio determinado, porque el coste de fabricación no puede ser menor, es decir, justamente por lo que decíamos al principio de la dimensión en la producción, en la cantidad, las innovaciones tecnológicas en grandes extensiones que se pueden llevar a cabo en un caso como Canarias mucho más limitadas, por lo tanto, aquí el problema es de márgenes, no es de precios. Y después el problema final es será coherente el precio final si hay demanda que lo consuma. Es decir, el propio mercado expulsará aquellos productos que sean menos competitivos. En tal caso, se comparará la producción local con esa producción importada, que es justamente lo que suele suceder en los productos agrícolas. Y a partir de ahí se verá si somos más o menos competitivos en relación a ya no la cantidad, sino donde tiene que competir ese tipo de producciones en calidad, en donde puedes establecer un precio más alto, pero sabiendo que lo que consumes es mucho mejor. Jorge. Sí, bueno, vamos a ver, los productos llegan, como decía José Miguel, al precio que llegan al mercado, ¿no? Y los consumidores lo compran. El caso de la lechuga, por ejemplo, solo el 7% de la lechuga en este país se vende en supermercados, el resto prácticamente es de exportación o entra en productos en la industria de transformados, ¿no? Yo creo que hay un problema, hay un problema. Los plataneros canarios, por ejemplo, cuando fueron a Península, ¿qué hicieron? Se hicieron con las redes de distribución, maduración y comercialización del plátano, porque se dieron cuenta que es donde estaba la parte del león en la venta del producto, ¿no? Yo creo que la solución está en que la agricultura se organice y se organice además en todo el proceso de comercialización de sus productos. Porque al final es donde está la parte del beneficio, ahí es donde tienen que acudir. Lo que desde luego la solución no está. Yo escuché el otro día al ministro de Agricultura de este país decir que se va a prohibir la venta a pérdidas en los supermercados. Eso es perjudicar a los consumidores, ¿no? Se van a prohibir las rebajas también en diciembre. Es decir, no está el problema no está en el precio, el problema está en los procesos que sigue la venta del producto. No, y no solamente en los procesos que siguen la venta del producto, sino en considerar que lo que ocurre con la agricultura es distinto a lo que ocurre con cualquier otro mecanismo comercial. Son idénticos. Es más, por lo que acabamos de poder ver, los márgenes
que se dan entre la producción agrícola y la venta del producto agrícola son levemente superiores a los que se dan en el mundo comercial. En el mundo comercial, una camiseta comprada en China y que llega aquí se vende 10 veces más cara, con un añadido de valor muy superior. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque digamos que el tipo de actividad que se realiza en el comercio siempre suele ser una actividad que tiene más plusvalía añadida, más valor añadido. Pero luego hay otra cosa que hay que considerar siempre con la agricultura. Hay que considerar la cantidad de producto perecedero que se pierde. Ese no se vende. Habrá que descontarlo y repercutir el precio del anterior. Es decir, hay muchos factores, ¿no? Ángela. No estoy de acuerdo con que sea el mismo, sea comparable la agricultura y la ganadería con el resto de los productos por una muy sencilla razón. Como bien has dicho, soportamos pérdidas, soportamos mermas, que en ningún caso soporta una camiseta que se fabrica en China, que se puede vender 2 años después y puede rebajada o no, o mantener el precio porque no la pierdes, no pierde valor y no merma. Pero en el caso de los productos agrícolas, un producto agrícola que hoy está en su plenitud, mañana ya se deprecia y pasado mañana es basura, con lo cual el margen de tiempo que tenemos para vender es menor. Pero, Ángel, otro pequeño no se le puede trasladar al consumidor. Es un problema de la producción. También es verdad que cuando hay excedente de producción de plátano se destruye. La famosa pica. Es decir, bueno, hay técnicas que se utilizan en el sector agrario. Unas son anticonsumo, otras porque les benefician, pero es decir, lo que el consumidor quiere hacer es comprar barato y fresco y de calidad. Y él no tiene la culpa de lo que pase detrás del mostrador, bueno, ¿no? Estamos hablando de mayoristas, de supermercados. Muchos ponen el ojo y señalan a estos dos sectores, por llamarlos de alguna manera, como culpables de este aumento de precios. Vamos a preguntárselo a ellos. Por eso tenemos en directo a Armando Rodríguez, que es presidente de los empresarios de Merca Las Palmas, y Alonso Hernández, presidente de la Asociación de Supermercados de Canarias. Buenas noches a los dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Pregunta para los dos. Me contesta primero Alonso Hernández, de los supermercados. Hemos visto con los índices de precio, los índices de venta, cómo los productos agrícolas aumentan desde origen hasta que se venden. ¿Esta rentabilidad está justificada? Bueno, realmente si queremos hacer un análisis cierto y correcto en relación a los diferenciales de precios existentes entre la producción y el último parte del eslabón, que es la venta al público, tendríamos que acudir a fuentes fiables, y en este sentido tenemos las del Ministerio de Agricultura, que publica o publicaba, y en este sentido esto es un poco de crítica, ya que desde el 2013 no lo hace, cuál es la cadena de valor de cada uno de los productos, producto a producto, y cómo se incrementa con cada uno de los costes que va interviniendo a lo largo de toda esa cadena. Indudablemente no podemos comparar un producto que sale del campo y luego comparar ese producto con ese precio con un producto puesto en el lineal. Son dos cosas totalmente distintas, y sobre todo hablando según el tipo de canal en el que estemos estableciendo ese circuito. Armando, ¿los mayoristas inflan los precios, presionan a los productores? En absoluto. Realmente existen, digamos, dos vías para llegar a Merca Las Palmas. Una de ellas son las cooperativas que están establecidas en Merca Las Palmas con su venta directa. Por otra parte, tenemos agricultores que tenemos un espacio en Merca Las Palmas donde ellos colocan sus productos y lo venden directamente a los detallistas. La tercera vía es directamente a través de los operadores que con mínimo garantizado y precios ya pactados se le liquida con una cuenta de resultados y una transparencia total, porque esos agricultores hacen un seguimiento de esos precios del mercado. Como ustedes verán, en una economía libre de mercado, prácticamente la demanda es la que un poco impone el precio de venta. Pero, por ejemplo, ¿nos podríamos saltar el paso de los intermediarios, Armando? ¿Los agricultores podrían saltarse ese paso y crear cooperativas y ahorrarse ese coste final en el producto? Es que existen esas cooperativas y también existen esas cooperativas que comercializan sus productos en Merca Las Palmas. O sea, no es nada novedoso, esto se lleva haciendo hace tiempo. Como ya les decía, incluso esos agricultores que se sitúan, actualmente existen unos 34 agricultores que venden sus productos directamente a esos detallistas. Y por supuesto los propios operadores que venden esos productos, y el mercado es el que regula al final el precio.
Bueno, hace muy poco el presidente del gobierno puso el ojo en los supermercados, dijo que tenían que hacer autocrítica. Yo no sé cómo están viendo esto desde el colectivo, Alonso. Bueno, las patadas para arriba siempre suelen funcionar, ¿no? Lo cierto es que en España, afortunadamente, tenemos una regulación y de eso el ministro sabe y ha hablado en distintas ocasiones, que es la ley de la cadena agroalimentaria. Es importante destacar que dentro de esa ley de la cadena agroalimentaria, uno de los fundamentos es precisamente conseguir la mayor vertebración dentro de esa cadena para los productores, de tal forma que al final ganen valor añadido en sus producciones. Esto, desgraciadamente, pues por parte del Ministerio, en la parte que le toca, pues no lo ha desarrollado. Y yo entiendo que ahora, con lo que se está hablando de la modificación de la ley de cadena agroalimentaria, pues sea una de las partes, pues labones importantes a transformar, puesto que al final, cuando se hablan de estos costes, antes hablaba de cooperativas. Bueno, pues la cooperativa no deja de ser un coste interpuesto entre un agricultor y un punto de venta final. Lo que sí que ocurre ciertamente es que es un coste necesario, puesto que al final el producto, como antes comentábamos, desde el campo a la mesa, pues necesita una serie de transformaciones, de calibraciones, de limpieza, de determinación final para ese producto para la venta. Pregunta para los dos, y ya cerramos esta conexión, porque el Gobierno de Canarias ha deslizado la posibilidad de establecer pues unos precios mínimos, algo similar a lo que pasa en Francia. ¿Cómo lo verían los mayoristas primero? Después le pregunto a los supermercados. Bueno, realmente no ha existido nunca una regulación, siempre hemos estado en una economía libre de mercado, como antes ya os decía, el mercado regula el precio. Realmente yo no sé hasta qué punto podía ser efectivo de fijar unos precios, porque realmente influye mucho lo que es la producción, influye una serie de factores que al final, incluso a nivel de cadenas, son competitivos, porque al final la demanda se iría a la competencia si tiene unos márgenes y unos precios superiores a los habituales. Entonces, realmente no sé hasta qué punto se podía fijar unos precios cuando realmente las especificidades de Canarias son muy diferentes a las especificidades de Península. O sea, aquí vivimos en un territorio fragmentado donde los costos de producción son muy superiores a la Península. Incluso hay muchos agricultores pequeños que, desgraciadamente, bien por mentalidad o por falta de ayuda, no se pueden agrupar y formar verdaderas cooperativas importantes, como ocurren en muchas partes de Europa. A ver. Entonces, realmente aquí lo que hay que fomentar es que los agricultores se organicen, sean competitivos y puedan vender los productos a su mejor precio. ¿Precios mínimos, sí o no? Alonso Hernández, supermercado. No se trata de que sí o que no, porque esto sería una postura sencilla o simplista, y perdonadme la expresión. En España, cuando hablamos de la ley de la cadena agroalimentaria, establece por obligación la firma de un contrato entre el productor y el comercializador. Y en esa firma de contrato se establece un precio para ese productor, que es lo que en Francia, al no disponer de esta ley de cadena agroalimentaria, se está haciendo. No es establecer un precio mínimo, sino es establecer un precio de referencia para ese productor y para ese producto. En Europa, los precios de venta mínimo, los precios establecidos o los precios pactados son una práctica contraria a la normativa europea. Por lo tanto, sería imposible, ¿no?, su aplicación en Europa y en España en este caso. Armando Rodríguez, Alonso Hernández, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Ángela, ¿cómo lo ves? Vuelvo a insistir en que las producciones agrarias no son lo mismo que las producciones industriales de cualquier otro tipo. Plantamos, pero tenemos el negocio al aire libre, con lo cual las inclemencias del tiempo, miren ahora todo en Canarias, la calima que tenemos, con una cosecha de papas que tenemos plantada hace un mes y medio, la producción se va a reducir prácticamente al 50%, los costes de esa producción son mucho más altos, se elevan al doble prácticamente, que papas que pueden venir de Reino Unido, de un productor que produce 100.000 kilos al día subido en una maquinaria. O sea, los costes, por supuesto, no son los mismos. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo la producción agrícola y ganadera que la producción industrial de un tornillo o de cualquier otra cosa. Marta, vuelvo a sacar la idea que les planteaba a los mayoristas, a los supermercados, lo de los precios fijos, los precios mínimos. En Francia hace muy poco han multado a los supermercados con 4 millones de euros por
por este tipo de medidas o incumplir este tipo de precios. ¿Tú verías factible esto? Yo creo que ese discurso de que el mercado es libre, ¿no? Y la ley de la oferta y la demanda es lo que se regula y tal, pero es un mercado libre pero muy regulado y muy condicionado por la regulación que existe. Aquí hay un factor que yo creo que no estamos introduciendo, que es que el problema que tiene, hablaban de las especificidades de Canarias, pero el problema de los productos agrícolas ahora y de cómo se están moviendo es un problema comunitario, del producto agrícola comunitario, de la normativa que tienen, de cómo compite con otros productos que vienen de terceros países que también tienen su protección. Aquí no hemos hablado de las ayudas a la importación, ¿no? Y de que tenemos una cantidad de consumo de productos importados que compite con los productos del propio país, ¿no? Entonces, todos esos componentes, bueno, es libre hasta cierto punto. José Miguel, y después tenemos otro factor añadido estas últimas semanas, que es la polémica que hay sobre la aplicación del salario mínimo interprofesional en el sector primario. Si perjudica o no perjudica, si hace menos rentable pues cultivar o tener unas vacas, unas ovejas, como se suele decir en el sector ganadero. ¿Hay algún problema con esto? Bueno, realmente el salario mínimo interprofesional no es un salario inocuo, es decir, si no se podría poner cualquier cantidad. El salario mínimo interprofesional, el problema que tiene es que no retribuye la productividad. El asunto es que el rendimiento que da la tierra, el rendimiento que da la producción agrícola, pueda cubrir exactamente ese coste. A partir de ahí, obviamente, las circunstancias que pueden girar en torno es un coste más, y ese coste al final va a ser trasladado vía precios. El problema, volvemos a insistir, en que es un problema de márgenes, es un problema de dimensión de la cantidad agraria que se puede producir. Es decir, hay determinados tipos de concentraciones en donde lo que decíamos antes de aquella parte de la cosecha que se pierde es que no tienes espacio para la equivocación, no tienes espacio para el error, y cualquier circunstancia la rentabilidad la tira por los suelos. José León, volviendo también a la temática central de este Fuera de Plano, si no es rentable, si no se puede vivir del sector primario, esto supone un acicate para abandonar las zonas rurales. Claro, pero yo creo que en territorios como Canarias, especialmente aislados del resto del país, etcétera, es importante, es fundamental que sigamos teniendo agricultura, que sigamos teniendo productos alimenticios. Se está promoviendo el kilómetro cero, el consumir productos locales, de cercanías, todo esto, no frescos, etcétera. Eso no se puede conseguir con la simple y pura libertad de mercado, como dicen. La libertad de mercado está muy bien, pero hay que hacer regulaciones para que la agricultura no desaparezca en Canarias. Estamos en vías de que desaparezca. Ha desaparecido desde los años 50 hasta ahora 95.000 hectáreas de agricultura. Fíjate, José León, porque detrás de este diferencial de precios nos queremos preguntar cuál es el peso del sector primario, como tú estabas hablando, en la economía del archipiélago, y sobre todo, qué volumen de alimentos tenemos que importar para completar nuestra cesta de la compra. Y lo vamos a hacer con el economista de la mesa esta noche, con José Miguel González, que se lo vas a explicar a Wendy. Te lo dejo. Así es, esta noche nos acompaña precisamente para analizar, hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, ese retroceso del sector primario y sobre todo, José Miguel, esas consecuencias para la economía de las islas. Vamos a hacer ese pequeño análisis y me gustaría comenzar preguntándole por la aportación del sector primario al Producto Interior Bruto de Canarias, a la economía. ¿Cuánta riqueza genera? Realmente es el sector económico que menos aporta. Hace 20 años, en el año 2000, aportaba en torno al 1,7%. Posteriormente ya ha ido disminuyendo porcentualmente al 1,4%, y en la actualidad, el último dato disponible a noviembre del pasado año, estamos en el 1,22%. Esto no significa que vaya empeorando el sector en sí, sino que la aportación al PIB, hay otros sectores que tal vez avancen con mayor vitalidad, como es el práctico sector servicios. Claro. Vamos a hablar también del empleo. ¿Cuántas personas emplea el sector primario en el archipiélago? Estableciendo ese horizonte temporal de unos 20 años aproximadamente, está entre 20 y 30.000 personas. En los mejores momentos estaban esas 30.000 personas, en la actualidad está en torno a esas 20.000 de empleo directo. Después, obviamente, establece también ese empleo indirecto relacionado con la logística, la distribución, la semi-elaboración del producto final y, obviamente, la comercialización también en puntos de venta. Aprovechando que nos acompaña esta noche, también queríamos tratar uno de los problemas del sector primario, es precisamente su escasa producción para abastecer al mercado en Canarias. Queremos saber, de los alimentos que nosotros consumimos,
¿Qué cantidad, qué porcentaje vienen de fuera y cuáles son productos locales? Las estimaciones que se tienen en base a la soberanía alimentaria están en torno al 80% de importación solo de productos agrícolas. Obviamente el colectivo de importación de la alimentación es mucho menor, pero lo que se dedica principalmente a la alimentación es el 80%. Eso obviamente pues te genera que esa disminución de la soberanía alimentaria está perfectamente delimitada por la condición archipelágica y la de escasa dimensión poblacional. Representamos apenas el 5% tanto en economía como en población respecto al resto del territorio nacional, y eso justamente se condiciona también este tipo de datos. Y teniendo este dato en cuenta, si nosotros aumentáramos así el consumo de los productos locales, ¿qué supondría para el sector? ¿Mejoraría? Por supuesto, es decir, cualquier incremento en la demanda generaría como mínimo incremento en la rentabilidad del propio sector. Si aglutinaría más o menos empleo, pues bueno, pues es una situación que el propio mercado pudiera generar en base a los costes de producción. Pero como mínimo la rentabilidad del sector sí generaría una mayor tipo de aportación, porque al final estás incrementando la demanda. El riesgo que se corre es que ante incrementos de la demanda aparecerían posibles incrementos de precios, lo cual generaría pues bueno, una situación poco competitiva. Sí, José Miguel comentaba, lo hablábamos antes en la mesa, los productos de kilómetro cero, ¿qué importancia tienen? Bueno, principalmente lo primero es que mejoraría el desarrollo de la estructura local, de la estructura productiva local, y también obviamente disminuyen todos los que son los costes de transacción. Se ha visto que la fabricación del precio pues genera también una serie de cadena de valor de intermediación. Y por último, como no podía ser de otra manera, en base a los objetivos de desarrollo sostenible, pues esa eliminación de la huella contaminante que podría generar pues toda la cadena de transporte de llevar el producto de la tierra pues al mercado final. Qué claro nos ha quedado. Muchísimas gracias, José Miguel. Ahora le invito a que continúe en nuestra mesa. Miguel Ángel, yo me quedo con lo último. Qué importante es consumir los productos de la tierra. Pues sí, porque además dabas un dato, Wendy, que se lo voy a trasladar a la mesa, a Jorge, a Paco, que los tengo por aquí. Se reduce el peso del sector primario en Canarias y mientras tenemos que tirar para llenar esa cesta de la compra de un 80% de productos que vienen de fuera. Bueno, yo, sin ánimo de polemizar, hay un grupo de investigación de economía agroalimentaria en Canarias, de la Universidad de La Laguna, sacó un estudio en noviembre de hace un año y calcula en ese estudio que el grado de autoabastecimiento de productos del módulo de alimentos de origen vegetal está en el 52%. Hay productos como la papa, que es el 61%, pero otros como aguacate, que es el 100%, plátano el 100%, mango el 100%, tomate el 90%. Es decir, yo participaba de esa teoría de que, el grado de autoabastecimiento era ínfimo. Y es una sorpresa porque me he encontrado con datos que no me esperaba. Pero en todo caso, lo que es irrebatible es que la agricultura, bien por el crecimiento del resto de los sectores económicos, bien porque no ha terminado de crecer, ocupa cada vez menor peso en el PIB. Y eso, después de que nos integramos en la Unión Europea, en lo que era entonces la Comunidad Económica Europea, precisamente para proteger a la agricultura con ayudas y subvenciones de la PAC. Pero la realidad es que el plátano está estancado en las 400.000 toneladas, la banana ocupa ya el 50% del mercado peninsular. No es que no haya crecido el mercado, es que no ha crecido el plátano. El tomate casi ha desaparecido de Canarias, se ha trasladado las explotaciones de tomate fuera de las islas, es decir, algo está pasando, desde luego. Lo que pasa es que muchos agricultores también, ahora se lo preguntaré a Ángela, pero me gustaría conocer la opinión de Paco sobre este balance entre importaciones y producción local. Muchos agricultores se quejan de competencia desleal, de que productos que vienen de fuera no tienen que pasar los controles, por ejemplo, que exige la Unión Europea, y sin embargo entran. No, yo creo que básicamente, al margen de esta queja, si se compran los productos que vienen de fuera es porque son más baratos, porque se producen con un mayor margen, porque se producen en mayor cantidad, porque se producen de una manera tecnificada y que por lo tanto son más interesantes para el consumidor. Pero es cierto que desde hace ya algunos años hay distintas formas de medir lo que es el consumo local y se tiene la percepción de que en los últimos 4 o 5 años ha mejorado muchísimo lo que es el autoabastecimiento, el consumo local. Hay un dato que es que siempre que hablamos de cómo la agricultura se ha hundido, estamos falseando la realidad. La agricultura no se ha hundido. Lo que ha ocurrido es que cada vez vive menos gente de la agricultura, entre otras cosas porque los procesos agrícolas son más fáciles, a pesar de que vivimos en una agricultura de minifundios, y luego
que el resto se ha disparado, el resto de los sectores han disparado la economía, mientras que la agricultura no se ha disparado a ese nivel, ¿no? Entre otras cosas porque se está perdiendo tierra de cultivo. Miren, si hay en estos momentos más abastecimiento del que había hace 10 años, más autoabastecimiento, y hay 95.000 hectáreas menos dedicadas a la agricultura, es que han mejorado las técnicas, es que se cultiva mejor. Ángela, que veo que está poniendo mala cara. Bueno, yo no me creo que la agricultura esté mejor ni que hayamos ganado hectáreas. Yo creo que las estadísticas lo dicen. Pero se acaba de decir que ha perdido 95.000, no que las haya ganado. Por eso, entonces no estamos mejor, no producimos más. El sector del tomate ha desaparecido prácticamente. Y de ese abastecimiento del tomate del año pasado a este, esas cifras caen totalmente. En Tenerife se deja de plantar más de un 30% este año porque el sector no ha podido soportar las subidas salariales y porque tenemos el competidor al lado, que es Marruecos, que paga una 10ª parte de salarios de lo que nosotros pagamos y que tiene las puertas abiertas de Europa para exportar todo aquello que quiera sin Ángela, cuota y sin nada. Te voy a hacer una... Sí, y quería hacer otro comentario a las retiradas y por alusión al plátano. Las retiradas se hacen de los mercados precisamente para que no caigan los precios más. Ahora mismo, pongamos un ejemplo, esta semana pues estamos alrededor, lo tengo por aquí, pero alrededor de 8 millones de kilos que van a salir de Canarias hacia la península y unas pequeñas cantidades hacia Europa. Si no dejamos el 1 millón de kilos aquí, si ese 1 millón de kilos que vamos a dejar aquí lo mandamos a la península, vamos a tener que mandar camiones de dinero para pagar esos costes de trasladar ese producto a la península para después traducirlo en pérdida. Ángela, en todos los sectores hay retirada. Ahora mismo hemos oído hablar de la retirada del aceite de oliva. O sea, para regular los mercados... Queda claro, perdona Jorge, claro. Perdona un momento Jorge, porque Jorge hablaba de subvenciones, de ayudas. ¿El sector podría sobrevivir sin ayudas públicas y subvenciones? Ahora mismo no, porque tenemos un mercado que nos importa a menor coste de lo que nosotros producimos y es inviable vivir sin las compensaciones. Otra cosa es que las compensaciones que recibimos no nos da para crecer o para seguir viviendo. Marta y José Miguel, que me pidieron el turno de palabra. Yo diría que no puede vivir sin las ayudas y sin las subvenciones, ni con ellas, porque si hablamos del caso de La Palma, por ejemplo, o de La Gomera, que estaban diciendo que eran las más despobladas, que son las más subvencionadas por la Unión Europea y además que con el proyecto famoso de Islas Verdes, que se intentó crear o introducir cierta actividad complementaria que a su vez dinamice otros sectores de la población, como precisamente el agrario, para que la gente no se vaya, porque la gente se va porque no tiene formas de vida. Entonces, quiero decir, hay cosas del modelo actual que tenemos que no funcionan y que parece que no porque ese ayuda o esa compensación tiene que ser complementada con otro tipo de actividad que dinamice más el conjunto de la economía de la isla. Yo simplemente por aclarar que no hay distorsión de los datos ni discrepancias, sino simplemente que son dos consideraciones diferentes. Es decir, no todo lo que consumimos desde el punto de vista alimentario se fabrica en Canarias. Es decir, es parte de la producción canaria, que es lo que se fabrica aquí. Sí es cierto que está en torno a ese 50%, incluso hay mercados que tiene que salir fuera porque la propia demanda. Y hay otros bienes en este caso que la totalidad de la producción se consume en Canarias, porque claro, es tan poca y de alta calidad que se tiene. Ahora, el 80% estaba referenciado a la alimentación en general. Hay muchos productos semielaborados que no se fabrican en Canarias, pero que tienen que ser importados para abastecer. Perdona Jorge, ahora te doy el turno de palabra y a José también, porque lo hemos hablado aquí, se abandonan terrenos, zonas rurales, terrenos que en muchos casos lindan también con el monte. Y claro, este abandono de las zonas agrícolas y ganaderas pues puede generar consecuencias muy negativas que tienen que ver con los incendios forestales. Lo vimos el pasado verano en Gran Canaria. Han pasado 6 meses. Es brutal, brutal. ¡Fuera! El fuego asoló Gran Canaria en uno de los mayores incendios de la historia reciente de la isla. Desolador. Pero no ha sido el único. En Canarias, durante los últimos 12 años, las llamas han calcinado más de 72.000 hectáreas, una superficie similar a toda la isla de La Palma. ¡Salimos atrás! Ahora sí que han. Después de cada incendio se llega a la misma reflexión.
¿Qué podemos hacer para evitarlos? Para que estos incendios sean menos virulentos necesitamos los cortafuegos. Y los cortafuegos en el territorio es la agricultura y la ganadería. Los expertos aseguran que el abandono del medio rural ha propiciado un aumento desmesurado de la maleza en los montes de las islas y como consecuencia la propagación desproporcionada de los incendios. Si nada cambia o nada somos capaces de cambiar, no recargamos los acuíferos, no hacemos política seria de manejo de suelos agrícolas abandonados, el escenario es bastante incertidumbre y por supuesto de aumento de los incendios en los próximos años. Vemos una zona quemada donde llegó el fuego. Debido a esta infraestructura de carretera que tiene el agricultor, hace de cortafuego al incendio, ¿no? Y vemos como en zonas que se cultivan frena la virulencia del incendio, ¿no? Muy importante el pastoreo porque es una capacidad que nunca el humano va a tener de limpiar tan rápido. El pastoreo para evitar el fuego lo que hace es abre unos caminos como por los que vamos caminando ahora, quita la pinocha, quita el combustible del suelo, lo desaparece. Y aquí, sin embargo, pues puede tener una opción a pararse. Ganadería y agricultura, dos actividades que contribuyen a evitar los incendios en los montes canarios, pero que necesitan de empresarios y trabajadores para su desarrollo. Si los pueblos se vacían y se abandona el campo, el fuego acecha. José León, esta es una de las consecuencias de abandonar esos territorios, esos terrenos agrícolas. Lo hablaban ganaderos, agricultores. Ellos exigen una estrategia para evitar este problema, pero ¿por dónde tiene que pasar esta estrategia? ¿Por repoblar, por facilitar el acceso a los cultivos? Bueno, la estrategia debe ser una estrategia global, pero yo quería decir antes dos cosas con respecto a las subvenciones, a la agricultura y con respecto a las ayudas de la Unión Europea. Todos los países ricos subvencionan su agricultura, la protegen su agricultura como un bien de un enorme interés para el país, ¿no? Entonces, eso hay que seguir manteniéndolo. La Unión Europea se creó en gran medida para proteger la agricultura, pero la Unión Europea con el tiempo se ha ido, digamos que, entre comillas, olvidando de esa idea inicial, de ese propósito inicial. ¿Qué ha ocurrido? Que sectores que no son agrícolas, que tienen un enorme peso, un enorme poder económico y de decisión en la Unión Europea, son los que están detrás de comandar la política agrícola. ¿Y qué ha ocurrido? Que han negociado con otros países, con países terceros, que le compran su agricultura, como con Marruecos y con otros países, ¿a cambio de qué? A cambio de que les dejen libre en su mercado los sectores de mayor rentabilidad que existen actualmente y que están manejados por pocas empresas, por monopolios, por multinacionales, que son ¿qué? El sector financiero, los bancos, el sector de las comunicaciones, el sector de los seguros. Te dejo poner los bancos, te dejo poner los seguros, etcétera, etcétera, y tú me compras la agricultura. Con lo cual, la agricultura en la Unión Europea ha dejado de estar protegida. Volviendo al tema, no sé si Jorge quiere añadir algo respecto, pero me gustaría volver al tema de los incendios, de cuidar el entorno rural para evitar este tipo de incendios forestales que hemos visto en los últimos años en Canarias. Jorge. Antes tengo que decir una cosa, porque si no me muero. Y seguimos avanzando. Venga. La Comunidad Económica Europea destina 50.000 millones de euros a la PAC. Sí. 50.000. Claro, todos los países ayudan a la agricultura, también Europa, muchísimo, muchísimo. Sí. Y luego otros países también tienen derecho al desarrollo, es decir, es que Marruecos tiene que desarrollarse, claro. Además está actuando como país tapón de tal, es decir, pero yo hay una pregunta que tengo que hacer de verdad y que me contesten ustedes que saben. Podemos concluir, para ponernos de acuerdo, que el costo de la intermediación es donde se lleva el máximo dinero, ¿verdad? La comercialización, la distribución de las mercancías, y el agricultor recibe una caca, por decirlo así, ¿verdad? Una manzana, el agricultor que produce una manzana en Tenerife la lleva de La Orotava a Santa Cruz y la manzana se vende a un precio enorme, pero el agricultor recibe nada, ¿no? Una manzana de Chile, acabas de decir, Ángela, que se vende más barata en Tenerife, ¿no? Esa manzana se cultiva en el interior de Chile, viaja mil y pico kilómetros hasta Valparaíso, la meten en un barco, recorre no sé cuántos miles de kilómetros, llega aquí
y sin subvenciones todavía se vende más barata que la nuestra? Yo no lo entiendo. Bueno, al margen de te esto. puedo contestar. Pero muy brevemente, Ángela, porque tenemos que avanzar y tenemos un tema sobre la mesa. Venga. A un producto de esos países le gana mucho más margen que a los productos nuestros. El margen es mucho más atractivo. ¿Se vende más barato? Es mucho más atractivo para una importación, o sea, comprar 1 kilo, como tú bien has dicho, de manzanas en Chile y ponerlas aquí, tiene mucho más margen que comprarla aquí y venderla aquí. Sí, pero si esa manzana se vende más barata que la nuestra, no entiendo dónde sale el margen. Bueno, podemos abrirlo después de fuera de plano. ¿Del coste? Está en los salarios. Pero si aquí se le paga poco al productor, también nos estamos quedando. Ángela, Marta, simplemente, volver al tema de los incendios, la pérdida del poder de los ganaderos, de esa facilidad para mantener el territorio más o menos limpio, como se suele decir. ¿Qué hacemos? Claro, pero ¿a quién le encargamos eso? ¿A Claro, quién le encargamos esa responsabilidad? Pero aquí debería actuar la administración para fomentar que no se pierdan Yo creo, Miguel esos Ángel, usos. que aquí el tema de aquí estamos hablando de la gestión de los montes y de la gestión. Y yo creo que aquí, en la gestión de los montes en Canarias, siempre entramos en un debate delicadísimo y controvertido, que es el uso y gestión de esos espacios. Y cada vez que se intenta darle un poquito más de actividad o de uso o de gestión a esos espacios, se arma la que se arma. Y quiero recordar la ley del suelo, que cuando se aprobó con mucha polémica al final de la legislatura pasada, lo que pretendía precisamente era ver si habría un poquito más para poder dinamizar un poco más determinadas zonas rurales. Se aprobó con toda la crítica que se aprobó, pero sin embargo ha pasado el tiempo que ha pasado y tampoco yo veo que haya tenido consecuencias para efectivamente tener ese efecto que iba a tener. Quiero decir que al final es que ni estamos aceptando con las normas que se están aplicando, ni estamos cambiando un modelo que está como viciado y cogido, ¿no?, por un montón de factores que no terminan de romperse en alguna cadena donde están los nudos gordianos para que salgan. Bueno, es otro de los ingredientes por el cual las zonas rurales también se despoblan. ¿Se puede revertir este despoblamiento de las zonas rurales? Pues en Escocia están aplicando un sistema, un modelo en el que están consiguiendo que no se pierda población. Además, un modelo que quieren copiar muchos países y que están estudiando, Wendy. Pues sí, vamos a explicarles si les parece ese modelo que emplean en Escocia. En las tierras altas, concretamente, han logrado con éxito frenar la despoblación gracias a un modelo que ha creado empleo y que además ha conseguido que la gente quiera vivir en las zonas rurales. Un logro que ha suscitado el interés de varias regiones españolas, como por ejemplo Galicia, Castilla y León o también Aragón. Pero la pregunta es, ¿cómo lo han conseguido? En primer lugar, creando sobre todo una agencia de desarrollo territorial que lleva funcionando desde el año 1965 y que abarca más de la mitad del territorio escocés. Se financia con fondos públicos, pero ojo porque no está politizada, y entre sus profesionales cuenta con expertos legales, con economistas, profesores universitarios y periodistas que identifican los obstáculos que dificultan el desarrollo de los territorios pues, más vulnerables. La agencia apuesta por las infraestructuras, por eso ha potenciado la oferta de vivienda asequible y el desarrollo también de la red de transporte, los servicios comerciales y, como no, los centros educativos. Para que si ustedes se hagan una idea, hasta 7 universidades tienen sedes repartidas por la región. Hay 9 aeropuertos que conectan con las tierras altas, con las principales ciudades británicas y con las capitales también europeas. Disponen de una amplia red ferroviaria y servicios de ferry entre las islas. Y además de todo esto, apuestan por el fomento del ocio. Un ejemplo, si una localidad no tiene cine, lo llevan con un tráiler, incluso a través de un barco. Pero si en algo destaca este territorio es en la calidad del servicio de Internet. El 81% de los hogares y empresas tienen acceso a banda ancha de alta velocidad. Las videoconferencias se utilizan a menudo para casi todo y así han logrado que múltiples compañías se hayan instalado allí. Gracias a Internet acercan también la sanidad. Existen enfermeros que se desplazan por los pueblos con un ordenador. Así el médico, por ejemplo, puede auscultar a la persona y valorar lo que necesita con la ayuda de la tecnología. Por otro lado, desde las escuelas se insta a los pequeños pues, a amar el entorno rural y se les enseña además a explotar sus posibilidades más allá del sector primario.
Gracias a estas medidas han conseguido que la población se incremente de forma continua exactamente desde el año 2001, alcanzando actualmente, escuchen bien, los 469.500 habitantes. Hay 1.196 empresas repartidas por toda la región y el paro representa tan solo el 2,4%, lo que en la práctica equivale pues, al pleno empleo. El 55% de los jóvenes entre 15 y 30 años quieren quedarse a vivir allí y además sus habitantes se sienten muy felices. El 75% de la población se declara muy satisfecha de vivir allí frente al 59% del resto de Escocia. Pues ya lo ven, datos exitosos para una región que a mediados de los años 50 parecía abocada a la despoblación. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿deberíamos, Miguel Ángel, de copiar este método para mejorar la situación de Canarias, de esa Canarias vaciada de la que hablamos? Lo que está claro es que es un modelo de éxito y traslado esa pregunta, José León, ¿debemos copiar este modelo? Bueno, habría que conocerlo más de cerca, ¿no? Bueno, lo hemos conocido por encima, pero sí. ¿Deberíamos copiarlo, sí o no? ¿Es una buena opción? Deje que le diga una cuestión previa. Escocia es ahora mismo una región que tiene una enorme producción de petróleo, que tiene una enorme cantidad de recursos, por eso quiere independizarse, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con esos recursos se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer estos programas y ponerlos en funcionamiento. Si no ponemos recursos detrás, ¿cómo vamos a hacer los programas? ¿Es un problema de recursos o de modelo, Paco? Desde luego es un problema de recursos, pero también de modelo. La clave de la historia de lo que ocurre en las tierras altas es que las tierras altas representan aproximadamente el 7 o el 8% de la población de Escocia. Es una cantidad muy pequeña, es más o menos lo que podría representar la isla de La Palma en el conjunto de la población de Canarias. Para entendernos, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han destinado desde el año 60 y a través, estamos hablando de 60 años, y a través de agencias efectivamente despolitizadas, una parte importantísima de los recursos del conjunto de la población escocesa a salvar un territorio que es un territorio extraordinariamente despoblado. Háganse una idea, hemos visto pintado en azul lo que representa la mitad del territorio y vive ahora el 7% de la población. Cuando se empezó con esta historia, lo que está ocurriendo es que desaparecía muchísima gente. Se ha olvidado algo que es realmente importantísimo, que es que se ha conseguido también establecer una producción pesquera muy fuerte y establecer actividad pesquera en el norte. Hombre, cada proceso es distinto. Nosotros no podemos hacer lo mismo, entre otras cosas, porque no tenemos el maná del dinero del petróleo que precisamente se extrae un poquito por encima donde están las tierras altas en el mar. Entonces es muy difícil hacer un esfuerzo de generaciones, 2 generaciones ya invirtiendo en un territorio si no se tienen los recursos para poder hacerlo. Aquí estamos viendo un proceso a medio y largo plazo con implicación de prácticamente toda una región o todo un país. En España, ¿este tipo de políticas deberían ser políticas autonómicas, políticas estatales, José Miguel? Bueno, realmente lo primero que tienes que garantizar es la accesibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías, porque justamente independientemente de la lejanía y la insularidad o de la lejanía interna de este tipo de enclaves, las nuevas tecnologías salvan ese tipo de circunstancias. A partir de ahí, obviamente, hay una política nacional y después un ordenamiento autonómico, incluso insular en el caso de Canarias, en donde se puedan facilitar, como decía, como se veía antes, incorporaciones de actividades productivas en el ámbito de la agricultura y en el ámbito de la ganadería con el objeto de ser incentivador a la hora de trasladar a personas. Lo de llamarse sector primario no es un capricho, sector primario porque es el sector que nos pega a la tierra, es decir, el que genera cohesión social con el lugar en donde habita. Es cierto que el caso de éxito que se ha visto es durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto son periodos en donde hay que tener mucha paciencia con desarrollos nada explosivos desde el punto de vista de la rentabilidad, pero que terminan por cohesionar a la sociedad mucho más ambientalmente que los actuales. Hemos visto acceso a Internet, acceso a servicios, acceso a la educación. Bueno, hay zonas en Canarias donde reclaman prácticamente lo mismo, acceso a los servicios, mayor acceso también a la educación. Vamos a ir a una de esas zonas, a las cumbres de Gran Canaria. Ya está nuestra compañera Patricia Reyes, además con un invitado. Patricia, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel Ángel. Estamos con Miqueas Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Artenara. Buenas noches, Miqueas. En la última década el éxodo rural ha sido dramático para muchos pueblos en Canarias. Artenara está a la cabeza de los menos poblados. ¿Cuál crees que es la solución para evitar este despoblamiento? Pues lo primero que hay que hacer es calcular y analizar cuánta gente más cabe en estos territorios. Al fin y al cabo son viviendas que se han quedado vacías y habría que volver a llenarlas. Y después, sobre todo, despenalizar vivir en las zonas rurales. ¿Cómo se puede hacer? Pues reduciéndole los costes, puede ser perfectamente bajando los impuestos, que son elementos que nos tocan a todos. Otro de los problemas es la gente se va a las ciudades porque aquí no hay empleo. ¿Cómo generar empleo en las zonas cumbreras? Pues ahora mismo en la cumbre de Gran Canaria el sector servicios es la principal economía. Si utilizamos y hacemos un plan para que ese sector de la atención al turista, atención al visitante, trabaje de manera que pueda tirar del sector primario. Hoy en día el 90-95% de los agricultores de esta zona son aficionados. Si el sector servicio se compromete a hacer gasto del producto más cercano, probablemente podamos conseguir profesionalizar y generar empleo en el sector primario, y de manera que tendríamos crecimiento en las dos áreas. Y además de esta bajada de impuestos que propones, este método para crear empleo, ¿cuáles serían otras de las propuestas para el asentamiento poblacional? Apostar por estas zonas. ¿Cómo se apuesta por unas zonas que hoy en día han reducido mucho sus capacidades? Pues mejorando los servicios, creando planes de desarrollo de los propios servicios públicos, mejorando las carreteras, facilitando pues el acceso de las guaguas, de los transportes públicos, y que con eso podamos entender y asumir que estamos ya haciendo un llamamiento real para que cuando esto, si hay suerte, crece en población, no se bloquee. Y Miqueas, ¿por qué no se valoran estas u otras medidas para el asentamiento poblacional? Pues porque somos pocos. Está claro que en las zonas rurales hoy en día cada vez hay menos gente, y lo que hablamos de microeconomía, para mí es muy importante porque es mi microeconomía, la microeconomía no es mi vecino. Pero las grandes políticas se hacen basadas en grandes números. La macroeconomía es la que define pues las líneas a seguir. En nuestro caso, una reducción de impuestos para, por ejemplo, la cumbre de Gran Canaria, que son apenas 3.000 personas, podría ser muy barato para el conjunto de la administración y, sin embargo, muy valioso para las personas que estamos aquí y las que pueden venir. Pues, Miqueas, muchísimas gracias por tu tiempo. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Patricia, y gracias por tener a ese vecino, a esa conexión en Artenara. Nos queda muy poco tiempo, así que preguntas breves, respuestas rápidas. Hablaba el presidente de los empresarios de Artenara de fiscalidad diferenciada. ¿Sí o no, Jorge? Sí, claro, pero yo no creo que ese sea el asunto. Es decir, desde el principio del siglo pasado llevamos diciendo que España necesita escuela y despensa, lo decía Costa, ¿no? Lo necesitamos educación y un sector primario. Pero un sector primario... se habló de Escocia en el programa, me pareció un reportaje espléndido. Hay otros modelos. Nueva Zelanda quitó todas las subvenciones porque entendía que con muletas no se puede caminar. Marruecos tiene salarios bajísimos. Gato negro, gato blanco, ¿qué más da si caza ratones? Necesitamos un sector primario competitivo, donde los jóvenes puedan vivir, tener una explotación y ganar dinero. Si no conseguimos que haya mercado, pues no habrá futuro para la agricultura. Yo creo que el caso escocés lo que sí ha puesto en evidencia es la importancia de las redes, de romper el aislamiento de esos sitios, ¿no? De las redes de conexión, de las infraestructuras, la importancia de las infraestructuras, y aquí quizás había que ir en Canarias a un modelo más comarcal que municipal, ¿no? A la hora de dotarles a todas estas zonas de unos espacios y unos servicios básicos mínimos de educación, de sanidad, etcétera, que no los tienen y que tienen que estar más dimensionados para poder prestar un servicio de forma rentable, ¿no? ¿Esos servicios básicos, Ángela, favorecerían que la gente no abandonara el sector primario? Yo creo que la principal solución para el sector primario es que sea rentable. Si fuese rentable no habría éxodo hacia las ciudades. No necesitamos que los pueblos se llenen de gente por encima de sus capacidades. Necesitamos que la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería no abandone su actividad, pueda vivir dignamente de ella, y dejemos de ser ciudadanos de segunda
y pasemos a ser ciudadanos de primera con la misma wifi, con las mismas megas, con los mismos servicios, con los médicos, con toda la disponibilidad de servicios que hay en las ciudades. No perder las escuelas, no perder el consultorio, porque desde que se pierde el trabajo se pierde la escuela y después de la escuela se pierden los habitantes. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Les agradezco a todos que hayan participado esta noche con nosotros en este debate. Ya saben, esa Canarias vaciada que sigue siendo portada, a veces en muy pocas ocasiones, de los medios. Hoy lo hemos querido tratar aquí en Fuera de Plano. Volvemos el próximo jueves. Hasta la próxima semana. Buenas noches.